Muy bien, qué bueno que puedan estar hoy aquí y que podamos compartir la palabra que venimos trayendo durante, yo creo que ya mes y medio más o menos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde creo que Hechos de los Apóstoles es un reto para nosotros como cristianos. Reto. Hechos de los Apóstoles es llamado la pequeña Biblia, la Biblia en miniatura, donde está todo el compendio de lo que pasó desde el Antiguo Testamento hasta la muerte y la resurrección de Cristo y los eventos de los hombres y mujeres que Dios llamó para hacer su obra. Y tú estás aquí para que nosotros, entre todos, podamos hacer la obra del Señor y que la palabra nunca quede vacío, sino que haga un efecto en el interior y nos dé ánimo de hacer cosas que el Señor nos demanda. ¿Habrá alguna persona que nos visite hoy por primera vez en este culto? ¿Pueden levantar su mano? Bienvenidos. ¿Quién más está por primera vez? Bienvenida, señora. ¿Quién más está por aquí? A ver, porque me están engañando con los abanicos. Yo veo poco. Por aquí, por allí. Bienvenido, caballero. Por aquí. Bienvenida, señora. Por aquí, ¿quién está? Nadie. ¿El joven le da vergüenza? No, ese ya viene aquí. Muy bien. Vamos a darle un fuerte aplauso a aquellas personas que vienen por primera vez. Nos sentimos halagados porque nos acompañan. Y como dice el pastor Tomás, que es el pastor principal de la iglesia con la pastora Moreiva, primera vez que vienen, pues esperamos de que se queden aquí con nosotros 1000 años, o sea, mucho, mucho. Y que juntos podamos llegar a ese proyecto que tenemos allí. Lo estamos viendo pequeño, pero hace más o menos como, creo que un mes, ¿no, pastora Gloria? Un mes, cuando fuimos y pisamos un terreno. Hace un mes estuvimos en Vicálvaro y encontramos allí, porque el Espíritu Santo dirigió a unos hombres de aquí de la iglesia y a unas mujeres para ver un terreno donde ya prácticamente nos lo tienen como el 20% hecho. Es decir, que eso es amén, pero con fe. Miren, estábamos buscando nosotros algo con el ayuntamiento y el ayuntamiento puso un sinnúmero de trabas y teníamos que dar, creo que como 10 millones de euros como garante y esperar a que nos dijesen que sí, que no y tal. Y el Señor mueve cosas y mueve hombres, mueve circunstancias, y encontramos un lugar donde levantar un templo para entrar más de 7,000 personas, donde ya tiene cimientos hechos, ya tiene unos cimientos hechos ese lugar. Es un terreno y tiene cimientos hechos porque era una empresa. Está ya con el hormigón puesto en el centro, donde podemos llegar de una vez y poner una carpa para que entren más de 2,000 personas en esa carpa. O sea, es decir, vamos a hacer un solo culto de momento, todos nosotros un solo culto allí. Pero necesitamos otro milagro, que llegue una persona con 10 millones de euros y nos lo ponga en la mano. Pero mire, pero para Dios no hay nada imposible. Mire, para Dios no hay nada imposible. Yo sigo. Es más, miren, ya no necesitamos 10 millones de euros. No necesitamos 10 millones de euros. Necesitamos 9.998.593. Ya no necesitamos 10 millones, o sea, ya es menos. Es una broma, pero mire, ya no necesitamos los 10 millones porque hemos venido ahorrando como congregación, ya que allí no pagamos ese alquiler y venimos ya año y medio ahorrando y tenemos aproximadamente como unos 300,000 euros ahorrados. Y 300,000 son 300,000, ¿no? Y lo hemos ahorrado entre todos, porque aquí no se le debe a nadie, ¿no? Pero si tú no lo prestas, el resto te lo quedamos debiendo. Ahora sí, te lo quedamos debiendo. Muy bien. Como le estaba diciendo, estamos en la temática Hechos de los Apóstoles y hoy vamos al capítulo 21, desde el versículo 27 hasta el 31. El título de esta palabra, que todos los que estamos trayendo la palabra durante los domingos
debemos de coincidir. Y yo le he puesto la fe activa, una fe activa. Y leemos en la Biblia, Hechos de los Apóstoles 21, del 27 hasta el 31. Dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, estamos hablando de Pablo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, o sea, lo cogieron. Dando voces, ¿quiénes? Ellos, los de Asia. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas las partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él la ciudad de Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó en el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó a tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Siguiente. Y procurando ellos matarle, nos falta uno, ¿no? Ya está. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Perdonar. Escuchar. Cuando nosotros hablamos del apóstol Pablo, estamos hablando de un hombre que el Espíritu Santo cambió en integridad. Cambió su mente, avivó su espíritu y transformó su cuerpo. Cuando hablamos del apóstol Pablo, hablamos de un hombre que no tuvo miedo para dar testimonio de Jesucristo en el lugar donde el Espíritu Santo le decía que estuviese. Cuando hablamos nosotros del apóstol Pablo, estamos hablando de el hombre que Dios escogió para que se prolongara el evangelio en la tierra. Cuando hablamos del apóstol Pablo, estamos hablando de la persona que Dios escogió para que tú y yo tuviésemos como hombres y mujeres no judíos, tuviésemos la revelación de la palabra. Pero para nosotros tener la palabra tuvieron que padecer muchos hombres. Y en este tiempo muchos hombres y mujeres padecen persecución porque la palabra está en ellos, es decir, Jesucristo en ellos. Nosotros los que estamos aquí no sufrimos nada. Solamente, gracias al Señor de momento, pero si nos toca padecer, tenemos que padecer. Tenemos que sufrir. No debemos llorar si nos persiguen, no debemos llorar si nos insultan, no debemos llorar si nos meten a la cárcel, no debemos llorar si me matan a mí, que llore mi mujer, que llore mi nieta o mis nietas, pero que lloren porque el Señor me llevó porque le estaba sirviendo. Y yo estoy dispuesto a morir por el Señor. De verdad, se lo digo de corazón. Pero de momento voy a vivir así como estamos. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos dificultad. Pero si vienen las dificultades, nosotros debemos de entregar nuestras vidas por amor a Jesucristo como Él la entregó por nosotros. Y es necesario uno estar preparado para sufrir. Es necesario. Y a veces nosotros tenemos el cristianismo como algo jocoso, como algo que el Señor ha hecho como un milagro porque me ha cambiado y porque todo es risa. Pero la verdad es que el cristianismo no es risa, sino compromiso. El cristianismo nos lleva a nosotros a que seamos hombres y mujeres que nos arriesguemos por Él, que nos lancemos por el Señor. Un día le escuché aquí a Fío diciendo de que estaba en un trabajo, hace más o menos como por allá en enero, si no estoy mal, y estaba hablando aquí y estaba contenta hablando de que llevaba mucho tiempo en la empresa y que no se atrevía a hablar hasta que un día el Espíritu Santo le dijo: basta ya, ¡pum! Y explotó. Ella dio testimonio de Jesús y se acercó a una compañera y la compañera estaba inquieta y estoy seguro que todavía le hablará de Jesucristo y que la chica tiene tiempo de acercarse al Señor.
Y no solamente esa persona, sino muchas personas, porque cuando uno está en el lugar donde el Señor lo pone, allí uno impacta no solamente con el poder de la palabra, sino con la forma de ser. Porque el cristianismo no se trata de estar uno amargado, sino de estar uno gozoso en el Señor. Porque no es estar alegre, sino gozoso en medio de cualquier circunstancia, bien sea que esté bien o que esté pasando un momento de dificultad. El apóstol Pablo lo tenía claro y nosotros lo tenemos que tener claro. El apóstol Pablo sabía que tenía que ir a Jerusalén y por encima de cualquier circunstancia, él, guiado por el Espíritu Santo, entendió que allí iba a padecer y que no le importaba sufrir. Qué tremendo. Una persona que se entregó, una persona que dijo, lo que me pueda pasar, por encima está el amor a Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos de sentir, un amor y una pasión por Jesucristo. Y cuando nosotros sentimos ese amor por Jesucristo, esa pasión por Jesucristo, entonces venimos y damos testimonio en Cristo Jesús de que Él es poderoso para cambiar y para transformar cualquier circunstancia, aún por encima de lo que yo pueda pensar o hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. Y cuando nosotros decidimos por Cristo, nos encontramos con personas o nos encontramos con ciudades, en este caso, como se encontró allí el apóstol Pablo en Asia Menor, se encontró con personas que no eran de su agrado. Es decir, Pablo no era del agrado de esas personas y esas personas empezaron a poner trabas. Lo leemos en la palabra. Cuando Pablo llegó allí, encontró opositores que incomodaban la fe de Pablo. Cuando nosotros nos encontramos en lugares, nos encontramos, número uno, con personas que incomodan lo que uno debe de hacer. Es decir, la fe incomoda a un sinnúmero de personas. Y lo leemos. Dice aquí en el versículo 28, del 21, del 27, 21, 27, miren lo que dice. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Cuando nosotros decidimos por el Señor, cuando nosotros tenemos la fe activa, nos encontramos con personas que se oponen a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y no solamente le tocó a Pablo, sino que te toca a ti y también a mí. Pero la misma palabra nos dice a nosotros, si lo tienen preparado los chicos, en Primera de Pedro, nos dice la palabra, que nosotros nos encontramos en la prueba. Y cuando nosotros somos probados, el Señor va a ver la firmeza que tenemos en Él. O sea, la fe tiene que ser probada. La fe se prueba y se demuestra en las acciones. Muchas veces yo he conocido personas que dicen ser de Jesucristo, pero cuando encuentran las dificultades salen corriendo. Ahora estoy hablando a la iglesia Nueva Vida. Estoy hablando a esta iglesia, a esta congregación, porque esta palabra es para nosotros y para los que nos están viendo en el internet y nos están viendo en este momento. Pero cuando nosotros lanzamos una palabra desde este púlpito, esa palabra cae en nuestro espíritu y tiene que penetrar hasta lo más profundo para romper la estructura. Y esta palabra viene para que nosotros tomemos forma, la fe, para que nosotros podamos hacer crecer el reino de Dios y que nada nos pueda separar del amor de Cristo. Que cuando nosotros estemos pasando momentos de dificultad, nosotros podamos agradecerle al Señor por lo que estamos pasando. Que nosotros seamos rectos para Él. Que aunque vengan personas como allí se encontró Pablo en Asia Menor, judíos que venían a mover la masa y que entraron en el templo y movieron en Jerusalén y que convencieron a la multitud para hacer entenderle a estas personas en la multitud que Pablo no era grato. Así nos pasa a nosotros lo mismo en los lugares donde el Señor nos pone, si es que tú das testimonio de Cristo en el lugar donde tú estás. Porque también conozco personas que son cristianas, y no yéndonos muy lejos de aquí de esta congregación, que
nunca han dado testimonio en el lugar donde se encuentran. Un día me encontré aquí yo a una persona que vino y me dijo, pastor, ¿puede orar por mí? Yo le dije, sí, yo voy a orar por ti. Vino la persona, oré por él por allí, era un hombre. Cuando estaba orando por él, por aquella esquina, viene otro hombre y se acerca y le da un abrazo. Miren que es de la misma congregación. Miren, el que estaba por allá era compañero de él. Llevaban trabajando 5 años. Y el Espíritu Santo trajo al hombre por el cual yo estaba orando por esta parte. Pero el hombre que estaba por allí no se había dado cuenta que su compañero había venido por primera vez a un culto. Pero no porque él le habló, sino porque otra persona le invitó. ¿Tú crees que eso es normal dentro de una congregación? A mí se me caería la cara de vergüenza. Perdonad que esté hablando así tan sincero, pero es que es verdad. Se me caería la cara de vergüenza al ver que una persona llega a la congregación donde yo estoy y que yo la conozco y yo nunca le he hablado de Cristo. Si se me cae a mí la cara de vergüenza, ¿cómo se quedaría la cara de ese hombre o de ese chico, porque eran jóvenes, después de 5 años? Le dijo hermano, que porque ya había aceptado a Cristo. Es que es normal, eso no es normal. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que a veces nosotros jugamos a ser buenos cristianos. Porque nosotros somos cristianos muchas veces de venirnos a sentar en una silla, pero que no toquen la parte espiritual en nosotros. Y cuando nosotros no somos tocados por el Espíritu Santo, entonces no hay avivamiento en nuestro interior. Miren, el apóstol Pablo, tremendo el apóstol Pablo, que en medio de cualquier circunstancia, él seguía predicando. Y él seguía haciendo lo que el Señor le demandaba. ¿Saben por qué estas personas de Asia Menor estaban en contra de él? Porque él estaba con firmeza y a él le perseguían los milagros. Cuando nosotros tenemos la fe en Cristo Jesús, el Señor no nos abandona. El Señor antes nos avala y los milagros nos persiguen porque la palabra a nosotros nos avala. El apóstol Pablo, él, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra que cogían los mantos de él y los llevaban donde habían enfermos y había tanta fe que los enfermos eran sanados. Que cuando el apóstol Pablo decretaba la palabra, las personas eran quebrantadas por el poder del Espíritu Santo cuando salía la palabra del Señor por su boca. Solamente por la presencia de parte corporal se movía algo en la atmósfera, porque los espíritus de inmundicia retrocedían cuando hay presencia de Dios a través de los hombres y mujeres de Dios. Cuando nosotros sentimos ese poder del Señor, entonces aquello que viene a impertinar la obra tiene que retroceder. Cuando nosotros nos afirmamos en el poder de la palabra, el diablo tiene que retroceder. Cuando nosotros nos afirmamos en fe, la palabra recorre en el lugar donde tú te encuentras y allí tú vas a ser bien visto, aunque las personas te critiquen y te murmuren. Porque el Señor, como estaba diciendo ahora el pastor Wilson, el Señor nos avala a nosotros. Las personas pueden criticarte, las personas pueden de ti murmurar, las personas te pueden poner zancadilla, las personas pueden hacer de que te echen de los lugares o te fastidien como movieron los de Asia a las personas, y las personas se reunieron y cogieron a Pablo y lo sacaron del lugar, y estoy seguro que le metieron de patadas y lo insultaron. Seguro estoy yo. No lo dice en la palabra, pero da a entender esto, ¿vale? Pero cuando nosotros, como el apóstol Pablo, estamos en lugares dando testimonio, el Señor se manifiesta con su poder porque Él está contigo y también conmigo. Entonces no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Si nos encontramos con los opositores, ellos ya fueron vencidos. Entonces no tengas miedo. Pablo no tenía miedo. Y nosotros hoy no debemos de tener miedo, porque el miedo
no está en las Sagradas Escrituras. Este es el poder de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Nada podrá separarte del amor de Cristo. Como segundo, nos encontramos con personas falsas. La falsedad. ¿Qué es una persona falsa? Es una persona que se muestra de una manera cuando estás al frente contigo, pero cuando da la vuelta, te entierra el cuchillo. Falso es el que murmura de ti. No habla contigo, murmura de ti cuando no estás. Falso es el que levanta calumnias de lo que tú no estás haciendo para que otros se lo crean, porque eso fue lo que hicieron los de Asia con toda la gente. Levantaron murmuración, críticas, falsedad en contra del apóstol Pablo, porque querían que se le metiera a la cárcel y que le mataran. Ahora, ¿qué es lo que quiere el diablo con la falsedad? Que haya oscuridad. ¿Qué quiere el diablo con la falsedad? De que haya un encontrón entre personas de fe. También lo digo, para la congregación Nueva Vida, no es bueno que nosotros como congregación, como personas de esta congregación, nos critiquemos nosotros mismos. Vamos a empezar por la casa para ser restaurados. Si nosotros dentro de esta casa Nueva Vida empezamos a ser restaurados y nuestra fe aumenta y crece la fe, porque la fe de nosotros debe de ir en aumento, estoy seguro que vamos a alcanzar a Madrid para que en aquel templo que tenemos proyectado lleguen a 12,000 personas. Pero tenemos que empezar por la casa. Tenemos que empezar aquí. Entonces, la falsedad tiene que desaparecer. Cuando llegaron allí a Jerusalén y llevaron a Pablo, los religiosos judíos se reunieron y movieron la turba. Es decir, movieron las masas para que las masas estuviesen en contra de aquel que estaba predicando la palabra. Cuando nosotros nos encontramos con los religiosos, nos encontramos con personas que son opositores de la verdad. Y ahora ¿tú realmente tienes la verdad? La palabra nos dice que Jesús es la verdad. Y que cuando Jesús nos conquista a nosotros, Él nos hace libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, si yo estoy en la verdad, yo estoy en libertad. Y si yo estoy en libertad, entonces no formo parte de las cosas, de las maquinaciones del enemigo. Cuando nosotros nos reunimos en grupos y empezamos a murmurar y a criticar, a decir cosas que no son, a ser falsos, estamos comportándonos como unas personas judías, como personas que no tienen a Cristo en su corazón, como personas que viven bajo una religión. Les digo una cosa, aquí entre nosotros, la religión ya fue mandada a recoger. Porque si nosotros nos hemos cambiado de la iglesia católica para ser evangélicos y seguimos en la religión, entonces pasado mañana nos iremos nosotros a ser mahometanos o hinduistas, ¿no? Porque somos fáciles para cambiar. Pero aquí el Señor nos dice que la fe nuestra tiene que ser activa, porque el Señor no dejó que las personas que vinieran a interrumpir su obra dañaran lo que Dios le dijo que hiciese. ¿Qué fue lo que demandó Dios para Jesús? Demandó la entrega, demandó el sacrificio, demandó a que no hablase mal, sino que glorificara a Dios mismo. El mismo Jesús le dijo a Dios, al Padre: si he de pasar esta copa, que pase, pero Señor, que se haga tu santa voluntad, más no la mía. Y eso es lo que hace que la fe de nosotros crezca, que la fe sea activa. Cuando nosotros reconocemos el poder de Jesucristo, cuando nosotros estamos claros que el Señor Jesús se sacrificó en la cruz del Calvario, pero que Él venció y dejó en evidencia a Satanás en la cruz.
Que Él lo hizo por ti, que lo hizo por mí, que yo soy un hombre libre y que tú eres un hombre libre, una mujer libre, que la congregación entera Nueva Vida es libre en Cristo Jesús. Y como somos libres, pues entonces vamos a hacer la obra de Él en fe. La fe es certeza y es convicción. Nosotros tenemos que estar convencidos del llamado que el Señor Jesucristo nos ha hecho. Tú y yo debemos de estar convencidos. Ahora, la falsedad se tiene que ir porque no queremos contar con hombres y mujeres, con jóvenes, con familias falsas. Tú tienes que estar identificado con lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos grupos vida, tú debes de ir a grupos vida. Pero no vayas al grupo vida para murmurar, para criticar, para ser falso. No, ve porque el Espíritu Santo lo ha puesto en tu corazón. Y si no lo ha puesto en tu corazón, no vayas, que algún día el Espíritu Santo te tocará. Si te invitan a un grupo de discipulado, no vayas como falso. Ve como una persona que ha sentido el llamado. Porque a un grupo de discipulado van personas que están avanzando en la fe. Y en el grupo de discipulado se están formando líderes para que el día de mañana tú puedas hacer lo mismo que están haciendo tus líderes, para enviarte. Pero si vas a llegar a los grupos que se tienen aquí en Nueva Vida con falsedad, incomodando a los líderes, mejor no lo hagas. Quédate en tu casa y ven los domingos aquí a esta congregación hasta que el Espíritu Santo te toque. Iglesia, necesitamos una iglesia activa, una iglesia de fe, una iglesia de poder, una iglesia con autoridad, una iglesia con dominio propio. Una iglesia que haga que en los lugares de Madrid se reconozca a Jesucristo y que cuando digan Nueva Vida, digan: yo quiero ir donde tú vas. Pero también he oído: y Nueva Vida, ay no. Pero creen que es culpa de Dios. No, es culpa del mismo cuerpo de Nueva Vida que no damos testimonio de vida. Porque esta palabra es para nosotros. Entonces los que vinieron hoy por primera vez, yo espero que no salgan corriendo, sino que formen parte de Nueva Vida para que juntos hagamos la obra de Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y como el tiempo es corto, tengo que recortar. Entonces el tercer punto, mire que el primero tiene que ver con la incomodidad de personas que ponen el camino. El segundo punto es la falsedad de personas. Pero el tercer punto tiene que ver con nosotros. Me gustó cuando vino esa palabra y la puse ahí como tercero. Cuando nosotros pasamos de ser atribulados, cuando nosotros pasamos con personas que se oponen, falsas, que no quieren que la obra crezca, viene el Espíritu Santo e impulsa para que tú y yo seamos constantes con la palabra para encontrar con autoridad y demostrar el poder de Dios. Me gustó cuando encontré esto porque Pablo lo tuvo claro y nosotros lo debemos de tener claro. Cuando nosotros somos constantes con la palabra derrumba cualquier cosa que el enemigo esté maquinando, porque la palabra tiene poder. Cuando tú estés en momentos de dificultad, no pelees con nadie, ni con la circunstancia. Decreta la palabra y lánzala creyendo, porque en su tiempo tú vas a ver la gloria de Dios. Cuando tú te encuentras con personas que son incómodas, con personas que estorban, con personas que no quieren nada, con personas que reniegan, con personas que te ponen zancadilla, con personas que murmuran de ti, critican de ti, tú no pelees con ellos. Líder de Nueva Vida, no pelees con esas personas. Déjalos que el Señor se encarga de ellos. Yo le digo muchas veces a mi esposa, digo, estamos en el mundo y la gente critica y murmura,
Pero ¿sabe qué, mi amor? Haz lo que el Señor te demandó y hagamos tú y yo lo que el Señor nos demanda. Lo demás, el Señor tiene en cuenta con los demás, pero hagamos lo que nos toca hacer. Y vamos a hacer lo que nos toca hacer. Que todas las personas que vienen a impertinar vean cómo el Señor te levanta y te pasa a otro nivel, para que muerdan más. Sí, es así. Pero no porque se te va a subir a ti el ego, no. Porque cuando uno es humilde y hace las cosas que el Señor te demanda, el Señor te pone a dar gracia delante de las personas, porque la palabra se cumple. Y el apóstol Pablo lo tuvo claro y él fue constante en la palabra. La palabra para él fue primordial. Porque la palabra es lámpara para nuestros pies y es lumbrera para nuestro camino. Porque la palabra trae sanidad, libertad, restauración. Porque la palabra trae milagros, prodigios, señales. Porque la palabra, cuando se lanza, hace el efecto a lo cual es enviada. Por lo tanto, tú y yo vamos a lanzar la palabra para que haga un efecto en este tiempo, en Nueva Vida, en tu casa, en tu familia, en tu economía, en tu salud, en el nombre de Cristo Jesús. Y no solamente la palabra, sino con aquello que la palabra trae. ¿Sabe qué trae la palabra? Libertad. Porque la palabra trae libertad. Cuando nosotros tenemos la palabra que es Jesucristo, el diablo no tiene por dónde entrar. Cuando nosotros nos encontramos con las situaciones, el diablo tiene que retroceder. ¿Estás enfermo o enferma? Decreta la palabra. Primero, no te tome la píldora o la medicina. Tómate la palabra. A ver qué pasa. Pero primero, un dolor de cabeza, 4 aspirinas. Yo no estoy diciendo que la aspirina no es buena. A veces vale. Pero nosotros somos personas de fe. Ve primero con la palabra. Si el médico te dice alguna cosa de un quiste, ora. No esperen que oren por ti. Ora tú mismo o tú misma. Ay, que tengo no sé qué, una lumbalgia. Ora. ¿Sí o no? Señor, dame un sueño bien bueno para recomponerme porque tengo lumbalgia. Ora sí. Y vas a ver que como te pone a dormir. Cuando tú tienes alguna circunstancia de dificultad en la casa, ora creyendo, porque al que cree todo le es posible. Por eso nosotros tenemos que ir a la palabra, y la palabra es la fuente nuestra, y la palabra es Jesucristo, porque tiene poder. La palabra tiene poder. Jesucristo tiene el poder. Y el apóstol Pablo lo tuvo claro, y nosotros lo debemos de tener claro. Y ya para terminar, dice en Romanos 8, si me lo pueden poner por favor, del versículo 28 al 39. Miren lo que dice. Dice, lo que dice el apóstol Pablo, dice después de todo esto, ¿vale? Después de encontrarse con los de Asia Menor y con la turba de la gente que no lo amaba. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados iglesia. Sigue. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que con él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí viene lo bueno. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Sigue. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Pablo lo tenía claro. ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos
todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Vamos a dejarlo ahí. Lo dejamos ahí. Mire, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Hermanos, nada te podrá separar del amor de Cristo. Repite conmigo, nada me podrá separar del amor de Cristo. Nada te podrá separar del amor de Cristo. Nada, nada. Nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. Tú eres un amado y una amada de Cristo. Por lo tanto, nada te podrá separar del amor de Cristo. Ponte en pie, con tus ojos cerrados, en el nombre de Cristo Jesús. Nos quedan 2 minutos con tus ojos cerraditos, no te entretengas. Mientras Iker va a tocar las teclas. Tú allí en comunión con el Señor. El Señor te ha llamado a ti, así como me ha llamado a mí, y ha llamado a multitud de hombres y mujeres para que prediquemos su palabra. Y no solamente para predicar, sino para dar testimonio de Él en todo lugar. El Señor te perfeccionará a ti en todas las áreas. Y el propósito que tiene con esa perfección es que tú y yo hagamos defensa de nuestra fe. Y que por cualquier circunstancia que puedas estar pasando o pases, tú no tengas alegría, sino que tengas el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es tu fortaleza y también la mía. Porque así como Pablo, pasando momentos de dificultad y se enfrentó allí en Jerusalén, sabiendo de que le iban a matar, él dijo: nada me podrá separar del amor de Cristo. Yo soy más que vencedor por aquel que me amó. Hoy nosotros como congregación nos unimos en este mismo sentido del apóstol Pablo, porque todas las cosas que a ti y a mí me pasan, si somos hombres de fe, nos vienen a bien. Y eso es bajo el propósito de Dios que nosotros hemos sido llamados.